El Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno y único. Bendito es el nombre de su majestad gloriosa por siempre y para siempre. Yeshua es nuestro Mesías y es el Señor de todo. Beata Adonai Eloheja, Bejol Levabeja, Ojol Nasheja, Ojol Meodeja, Bejayuba de Barina Ele, Asher Anoji Metzabejayona Levabeja, Beshinantan Levaneja, Bedibar Taban, Beshiteja Bebeteja, Uleteja Badere, Ushubeja Ukumeja, Ushartan Leot, Aliadeja, Beule Totafot, Beneneja, Utatan, Almesuso Beteja, Ubishareja, Bea Yain Shamuatismeu, el Misbota y Asher Anoji Metzabejen Ayon, Leabadona Elohegen, Uldobejol, Levabejen, Ujol Nashejen, Benatati Metarasegen, Beito Yoreu, Malcos, Beazatán de Ganeja, Betirosheja, Beistareja, Benatati ese Besadeja, Leinteja, Beajalta, Besabata, Ishamerulajen, Peite, Levabejen, Besarten Baten, Elohinajerim, Beistahabiten, Laem. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Estas cosas que Él te ordena el día de hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando andes de camino al acostarte, al levantarte. Las atarás por signo sobre tu mano y serán señal entre tus ojos. Y las escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre tus portones. Y sucederá que si obedeciéremos los mandamientos que el Eterno nos ordena el día de hoy, de amarlo y servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros bienes, entonces Él dará a nuestra tierra la lluvia en su momento, la temprana y la tardía, para que recojamos el grano, el mosto y el aceite. Él dará hierba a nuestros campos para nuestro ganado y comeremos y nos saciaremos. Cuidemos, no sea que nos dejemos seducir y apartemos nuestro corazón y sirvamos a dioses extraños y nos postremos ante ellos. Voy a pedir el favor a Eliezer y a Benjamín que ayuden a nuestro rab para extraer la Torah. Abba Vino Malkeino, damos honor, loor y gratitud, porque en este tu día tú nos das este honor y este privilegio de extraer este Sefer para leerlo, estudiarlo y meditarlo y vivirlo. Gracias, porque por los méritos de Yeshua tú nos permites realizar lo mejor de lo mejor para ti, oh Eterno. Gracias. Beso HaTorah Asher San Moshe Lifne Bene Israel. Beso HaTorah Asher San Moshe Lifne Bene Israel. Torah, 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 Sibalanu Moshe, Morasha Keila Yaakov, Morasha Keila Yaakov, Morasha Keila Yaakov, Torah Sibalanu Moshe. Esta es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Moshe nos ordenó esta Torah, una heredad para la congregación de Jacob. Mientras nuestro rab termina de extraer la Torah, vamos a hacer las bendiciones antes de la lectura. Yo les voy a decir Barejú et Adonai Ameborá y ustedes van a responder Baruch Adonai Ameborá Leolam Baed. Barejú et Adonai Ameborá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam
Asher Bahar Banu Mikol Hamin, Benatan Lanu et Toratot, Baruch Ata Adonai, Noten HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Eloah nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Este día, como ya dijo el Moré, vamos a analizar dos parashot. La número 22, que es Vayakhel, y la número 23. Voy a leer de Vayakhel en Shemot 35, el primer verso de esa parashá. Vayakhel Moshe et kol Hadat Bnei Yisrael Bayomer Elehen Ele Hadevarim Asher Sihu Adonai Leasot Otan. Vamos a disponernos ahora a escuchar las diferentes porciones. Por favor, permanezcan de pie, ya que la primera persona llamada a leer es nuestro Rab. Nuestro Rab va a estar leyendo del libro de Shemot, Éxodo, capítulo 35, y va a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 18. Capítulo 35 de Shemot, versos 1 al 18. Dice así el Eterno: convocó Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las palabras que ha ordenado Adonai para hacerlas. 6 días se hará labor, pero el día séptimo será para ustedes sagrado, sábado, gran día de reposo para el honor del Eterno. Todo el que haga en él labor será matado. No encenderán fuego en todas vuestras moradas en el día sábado. Habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esta es la palabra que ordenó el Eterno, diciendo: tomen de ustedes una ofrenda para el Eterno. Todo aquel que disponga su corazón traerá la ofrenda para el Eterno: oro, plata y cobre, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino y pelo de cabra, piel de carneros rojizos, piel de tejachín y madera de acacia, aceite para alumbrar, perfumes para el aceite de unción y para el sahumerio de especies. Además, piedras de ónice y piedras para engarce, para el eloa y para el efod, y para el pectoral. Todo aquel inteligente de corazón de ustedes vendrá y hará todo lo que ordenó el Eterno. Al tabernáculo, a su tienda, a su cubierta, a sus broches o a sus tablas, a sus pasadores, a sus columnas y a sus basas,
al arca, a sus barras, a la tapa y al velo que cubre, a la mesa, sus barras, a todos sus utensilios y al pan de faces, al candelabro para alumbrar, a sus utensilios, a sus candelabros y al aceite para alumbrar, al altar del sahumerio, a sus barras, al aceite de unción, el sahumerio de perfumes y al velo de la entrada para la entrada del tabernáculo, al altar del holocausto, a la reja de cobre que él tiene, a sus barras, a todos sus utensilios, a la fuente y a su base, a las cortinas del patio, a sus columnas, a sus basas y al velo del portón del patio, a las estacas del tabernáculo y a las estacas del atrio y a sus respectivas cuerdas. Ya vamos a leer a Eliezer. Eliezer va a estar leyendo la Haftará. Que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 7, del verso 13 al 26. Eliezer va a estar leyendo del verso 13 al verso 20. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Señor, te damos gracias por este día, por un día más de tu santo Señor. Gracias, eterno Dios, porque tú nos has alegrado el corazón, nos has dado gozo, nos instruyes a tu Torah, Padre eterno Dios. Así también te pido, Señor, por la vida de nuestro Rab, que cada día sea más luz en esta vida, Señor, en este mundo de oscuridad, Padre eterno Dios. Que nos instruya, Señor, correctamente en tu palabra, Señor, en tu Torah, Padre eterno Dios. Gracias por la sanidad, Señor, que le has dado en su cuerpo, Padre bendito Dios. Por su familia, Señor, por la prosperidad, Señor, que tú le has dado, Señor, en todo, Padre eterno Dios. Por los méritos de tu Hijo Yeshua HaMashiach, Padre bendito. Amén. 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 Gracias. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Envió el rey Shalomo y trajo a Hiram de Zor. Él era hijo de una mujer viuda de la tribu de Neptali, y su padre era un hombre de Zor, artesano en cobre, y estaba lleno de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento, para hacer toda obra de cobre. Vino al rey Shalomo e hizo toda su obra. Forjó las 2 columnas de cobre de 18 amot, la altura de una columna, y un hilo de 12 amot lo rodeaba, y así era la segunda columna. 2 capiteles hizo para poner sobre las cabezas de las columnas, de cobre fundido, 5 amot la altura de un capitel, y 5 amot la altura del otro capitel. Redes de obra de malla, trenzas de obra de cadenas para las capiteles que estaban sobre las cabezas de las columnas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. E hizo las columnas y 2 hileras de granadas alrededor, sobre una red, para cubrir los capiteles que estaban sobre las cabezas de las granadas, y así hizo al otro capitel. Los capiteles que estaban sobre la cabeza de las columnas en el portal, hechos en forma de lirios, eran de 4 amot. Los capiteles que estaban sobre las 2 columnas también cubrían por encima, enfrente del hueco que estaba del lado de la red. Y las granadas eran 200 en 2 hileras alrededor, y así era sobre el otro capitel. Ya vamos a leer al Moré Boaz,
More Boaz va a estar leyendo los escritos apostólicos que se encuentran en el libro de Hilel, del capítulo 22, verso 47 al capítulo 24, verso 53. More va a estar leyendo del capítulo 22, verso 47 hasta el verso 65. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo Shabbat, por permitirnos estar aquí para celebrarlo, Padre Celestial. En forma especial te pido, Padre, que por favor abras las ventanas de los Hashamaim para que seas tú bendiciendo a tu hijo que subió hoy a leer esta porción. Te agradezco que su familia, él y todos los aquí presentes tengan excelente salud, tengan abundancia, prosperidad y sinja. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. Parashá Vayakhel Pekudei. El Ribi es secuestrado por guardas mercenarios. Estando él aún con estas palabras en su boca, he aquí una pandilla dirigida por Yehudá, uno de los 12, quien se acercó a Yeshua para saludarlo con un beso, pues había dado esta contraseña: al que yo besare, ese es. Y Yeshua le dijo a Yehudá: con un beso entregas al Ben Ha-Adán. Entonces los que estaban con él, percibiendo lo que iba a suceder, dijeron: Adoni, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del Cohen Gadol y le cortó su oreja derecha. Respondiendo entonces Yeshua dijo: basta, solamente permitidme hacer esto. Y tomando la oreja, lo sanó. En eso llegaron los principales de los Kohanim y los oficiales de la guarda del templo y de los Sekenim, tomados de entre el pueblo, y Yeshua les dijo: ¿cómo contra un delincuente común salisteis con espadas y garrotes? El Ribi identifica la naturaleza de sus captores. Estando cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas para esta hora os ha sido permitido estar aquí y las autoridades de las tinieblas. Y después de arrestarlo, lo llevaron y lo introdujeron en la casa del Cohen Gadol, y Kefa le seguía de lejos. Y tras encender un fuego en medio del patio, habiéndose sentado todos juntos, Kefa se sentó entre ellos. El Ribi es negado por uno de sus más íntimos seguidores. Entonces una sirvienta, viéndole sentado frente a la fogata, lo miró fijamente y dijo: este también andaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no tengo ningún tipo de relación con ese hombre. Y poco tiempo después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Kefa dijo: hombre, no lo soy. Y cuando había pasado cerca de una hora, otro decía insistentemente: sin duda que este también andaba con él, porque es Galileo. Mas Kefa dijo: hombre, no tengo ni idea de lo que decís. Y al momento cantó un gallo.
Entonces Yeshua, volviéndose, miró a Kefa, y Kefa se acordó de su palabra. Tal como le había dicho, antes de que hoy cante un gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró con amargura de su nechama. El Ribi es burlado y ofendido y torturado. Y los hombres que tenían a Yeshua bajo custodia se burlaban de él, golpeándolo, y después de vendarlo le preguntaban diciendo: profetiza ahora quién te golpeó. Y le decían muchas otras cosas así, blasfemando en su propio rostro. Avinu Sheva Shamayim, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este Yom Shabbat, gracias por la vida del Moreboas, de su familia, de su esposa, de su descendencia, Señor. Gracias por el privilegio que le das de leer tu palabra. Permite, Señor, que esta misma se haga vida en su vida, que él pueda, como las columnas de esta Haftará, Señor, que llevan su nombre, poder reflejar tu Torah, Señor, a muchos. Dale de nuevo discernimiento, sabiduría, conocimiento, inteligencia, Señor. Que él pueda acercar muchísimos a ti, Señor, que todo esto le sea contado por justicia. Dale la fuerza para hacer la riqueza, Señor. Que sobre y abunde en él lo material, Señor. Que él pueda ser un hombre generoso, dador alegre, preocuparse por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, por el necesitado. Y que en su casa no haga falta nada, Señor. Guarda su entrada, su salida, Señor. Y que todo lo bueno siempre le alcance. Que así sean los méritos de nuestro Rebe Yeshua HaMashiach. Amén. Congregación de pie, por favor. Eliezer, Boaz, ayudan a nuestro Rab para guardar la Torah. Eliezer y Benjamín, ayudan a nuestro Rab a guardar la Torah, por favor. Vamos a hacer la bendición después de la lectura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot Torah emet, vehayeu lanatan betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohá nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Abba Avinu Malkeino, honor, loor y gratitud por habernos permitido extraer este Sefer, leer, pero Señor, vamos a retornarlo a su morada. Padre de la gloria, permítenos analizar lo que hemos leído, pero lo más importante, Señor, necesitamos vivir esa palabra preciosa y poderosa tuya. Por los méritos de Yeshua, retornamos este Sefer a su vivienda. Amén, amén.
Muy bien, congregación. Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí, Shabbat Shalom para todos. Sean muy bienvenidos. En 5 minutos vamos a estar comenzando nuestra enseñanza. Mujer virtuosa, ¿dónde está? Cuál preciosa joya es su valor. Su esposo en ella confiará desde el fondo de su corazón. Mujer virtuosa, ¿dónde está? Cuál preciosa joya es su valor. Su esposo en ella confiará desde el fondo de su corazón, porque la gracia y la hermosura también engañosas son, pues la mujer que teme a Hashem, bendecida es, porque la gracia y la hermosura
Eshet Yahil Mi Yimsa Verahot Mi Peni Nim Mirra. Mujer virtuosa, ¿dónde se hallará? Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Sí. Buenos días para todos, Shabbat Shalom. Buenos días, Shabbat Shalom. Si usted no ha saludado a nadie, mire a su izquierda, mire a su derecha, mire atrás, mire adelante y diga Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Varios anuncios antes de comenzar nuestra enseñanza. Recuerden que el próximo miércoles 5 de abril, 7 de la noche, estaremos conmemorando Pesaj. Miércoles 5 de abril, 7 de la noche, estaremos conmemorando Pesaj. Será en el Hotel Provident. Si tiene duda de cuánto es el costo, si aún no lo sabe, por favor pregúntele al Rab, pregúnteme a mí, pregúntele a Doña Piedad. Recuerde que puede ir haciendo su pago en el sobre cada Shabbat, y para que estemos listos y podamos estar juntos el 5 de abril, miércoles, en la conmemoración de Pesaj en el Hotel Provident. Gracias. Lo de Pesaj, que es muy importante. Habíamos dado de fecha límite, ¿cuándo? Shabbat pasado. Ah, ya pasó. ¿Cuántas tenemos? Se han retirado, pero pagaron. Entonces no hay 40, no tenemos 40 todavía. Pero si usted quiere participar, puede hablar con nuestra hermana y entonces habla con ella y se ponen de acuerdo. Por favor. Así es. Ya. Hoy, cuando dijo que ya era la semana pasada, no era la fecha para pagar. Todavía no era. Para confirmar. Bueno, para pagar a más tardar el próximo sábado 25. Y lo coloca, como dijo la hermana Carmen, en el sobre, y su nombre y Pesaj, su nombre y Pesaj. Entonces, si quiere ir, y por favor hable con Carmen o con el Moré, y para que sepan. Entonces, pero es muy importante, porque yo esta semana tengo que, es decir, después del próximo sábado, el primer día de la semana que sigue, tengo que dar el número de los que vamos a ir. También los que desean ir y saben que van a ir a Israel, entonces deben comenzar a prepararse. Juliet, por favor, preséntenos a alguien muy importante para usted después del Señor. Juliet, preséntenos a alguien muy importante después para usted después del Señor. Es esa persona, sí. Preséntenos. Shalom, hermanos. Quiero presentarles a mi hija, Fabiana Lucía, que el Eterno la ha traído con lazos de amor a la congregación. Y bueno, soy agradecida con el Eterno por
por su bondad y por su misericordia. Y gracias, Ra, porque el Ra también ha orado mucho porque ella venga. Gracias. Baruch Hashem. Qué honor y qué privilegio tenerte en este día. Amén. Hermano, allá atrás hay una hermana que nos honra con su presencia. ¿Su nombre? Digna Martínez. Digna Martínez. Dina Martínez, qué bendición tenerla con nosotros. Muchísimas Y ha gracias. sido invitada por Sara. Sara. Ujú. Por Sara. Invitada Damos- por Sara. Damos gracias al Eterno. Qué bendición. Dina Martínez. Aplauso, Había un un joven aplauso. también por acá. Ya no está, ¿no es cierto? No. Ok. Por favor, salúdenme a quién más. A cada uno de ustedes. Gracias al Eterno. Estos son días únicos y sin igual. Únicos. Tenemos el día de hoy, en esta semana, 2 parashot. La número 22, Vayakel, y la número 23, Fekudei. Son las parashot que tenemos para el día de hoy. La parasha Vayakel y Pekudei. Las dos parashot suman 7 perakim. 7 perakim y 214 pesukim entre las dos. 7 perakim, 7 capítulos y 214 pesukim. Tenemos en estas dos parashot un misbot. De los 613 misbot, tenemos un solo misbot, el número 67, que es misbot lotase. Y es ese, ¿saben cuál misbot es ese? El misbot lotase número 67. El que lo diga: Piedad, mi novia, princesa y reina, los va a invitar a un cafecito al terminar. Eso lo va a hacer ella, pero usted tiene que decir cuál es. ¿Sabe cuál es? El misbot lotase 67. Muy sencillo. No ejecutar ninguna sentencia judicial en Shabbat. No ejecutar ninguna sentencia judicial en Shabbat. En este sagrado Shabbat, previo a entrar al Shabbat, al mes de cuando entramos al Sefer Vaikra. En este Shabbat terminamos el Sefer 2 de la Torah, que es, ¿cuál es el Sefer que estamos terminando? Shemot. Shemot. Y el que sigue es el Sefer Vaikra. He invitado a un maestro. Usted se va a gozar y a deleitar escuchando a ese profesor enseñando la parasha 24. No se lo pierda. Si puede invitar a otras personas, hágalo,
porque vamos a tener como invitado a ese profesor. Le voy a decir quién es ese profesor el Shabbat entrante. Cuando lo vean entrar, les voy a decir el nombre, ¿de acuerdo? A mí me enseñaron que hay que crear expectativa, así que estoy tratando de hacer eso. Pero debe llegar temprano, ¿sí? ¿A qué horas comenzamos los Shabbat? ¿A qué horas? Realmente debíamos comenzar antes de las 11, pero por dar oportunidad a algunas personas que vienen del muy lejos, estamos comenzando a las 11 de la mañana. Muy bien, en este día estamos concluyendo, como ya les dije, es el Sefer de Shemot. ¿Cómo se traduce Shemot en español? Le han colocado nombres. Le digo, Éxodo, salida, pero realmente la traducción correcta es nombres. Shemot, nombres. También concluimos el segundo de los Masoret, de los escritos apostólicos. Lo vamos a terminar este miércoles a las 7:30. 7:30 de la noche, el Masoret Hillel Lucas. Los últimos 4 capítulos que resumen los sufrimientos, la muerte y la resurrección de nuestro justo Mesías, Yeshua. De nuestro justo Mesías, Yeshua Hasadik. Él es el Hijo de Dios. Pero lo hemos enseñado aquí. Yeshua es nuestro Mesías. Él fue proclamado por los profetas, predicho por los profetas, que sería el Mesías que vendría, nacería de Miriam, nacería en una manera única y sin igual. Pero lo hemos enseñado, Él no es Dios. Él es el Hijo que el Eterno envió para salvarle a usted y a mí. Él es el Salvador. No puede ser Dios, porque Dios no nace. Dios está por encima del tiempo y del espacio. Ese es Dios. Y Dios es uno y único. Yeshua es el instrumento enviado por el Eterno para que Israel, para que usted y mi persona, y para que la humanidad entera pueda ser salvo. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías. Solo uno, no dos. Y ese es Yeshua. Pero Él nació, pero Él murió, pero no se quedó en la tumba. Y ahí es donde está la gran diferencia. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Miremos un poco de la síntesis de las 2 parashot. Gran parte del material tratado en la parashá Vayakhel, uno lo ve en la parashá Terumá. La repetición de los conceptos relacionados con la construcción del tabernáculo, la forma como participó Israel en la construcción, ¿qué nos indica? Indica el precioso y poderoso amor del Eterno para con su pueblo al permitirle realizar las labores sagradas para el servicio de Hashem. Rambán lo expresó de esa manera también. Entonces,
Vayakhel describe la construcción del tabernáculo, la cual fue realizada fielmente conforme a las instrucciones que se dieron en las parashot anterior, especialmente Terumá. Vayakhel nos dice cómo se realizaron esas labores. Lo que sucedió en esa parashá es más o menos al otro día de Yom Kippur del año 2449, es decir, 6 meses después de la salida de Egipto, aproximadamente en el año 1311 de la era común. ¿Qué temas tenemos? Especialmente en la parashá Vayakhel. Como casi en todas las parashot, habla del sábado. Habla del sábado, no del primer día de la semana. Habla del séptimo día. Y el séptimo día es al único, como lo hemos expresado reiteradamente, es al único día de los 7 que el Eterno le dio nombre. Y lo apartó y lo bendijo. Al único, al séptimo, al Shabbat. A los otros simplemente les dijo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2. Las contribuciones que había que hacer para el tabernáculo. 3. La construcción del tabernáculo meticulosamente, cómo se iba a construir. 4. La selección de los artesanos. 2. Entre ellos un muchacho, un joven, tenía 13 años. 13 años. Y era el líder de los que iban a trabajar. Entonces nos habla del entusiasmo que la gente daba en la recaudación de los recursos, hasta que llegó un momento en que Bezalel y Aholiab le dijeron a los líderes: por favor, dígale a la gente que no traiga más, porque ya es suficiente. 6. La elaboración de las cortinas, la cubierta, los tablones, los componentes, las divisiones. 7. Los mobiliarios del tabernáculo, como por ejemplo el arca, la cobertura, la mesa de los panes, la menorá, el altar de incienso. Cómo se iba a hacer, el oro que se iba a usar. 8. El misbeá, es decir, el altar de ofrendas, de elevación, que debía ser de cobre. La palangana, el lavatorio, el kibor y el atrio. 10. El telón del pórtico del atrio, meticulosamente, cómo iba a ser hecho. 11. El balance que presentó Moshe de la utilización de todos los fondos y materiales recaudados para la obra del Mishkan. De aquí proviene el nombre de la parashá Pekudei o Fekudei. Es rendir cuentas, dar cuentas. 12. La confesión y la elaboración
de los Migdé, de los Bigdé Kehumá, es decir, las vestimentas especiales que usaban el Kohanim en el santuario, especialmente el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y número 13, la gran emoción de Moshe, cuando los artesanos le presentaron todas las obras del Mizkan, exactamente como lo había ordenado el Eterno. Hacer las cosas como el Eterno lo había ordenado, y por lo tanto los bendice, los bendijo. 14. Moshe recibe la orden de cómo ya están todas las cosas preparadas para armar el Mizkan. Entonces le da la orden Moshe de cómo armarlo. 15. Moshe lleva a cabo esta obra, repito, tal como le fue ordenada por el Eterno. La Torá repite numerosas veces que Moisés hizo todo, y el término que usa es Kaasher Sivá Adonai. Repita conmigo en voz alta. Kaasher Sivá Adonai. ¿Qué quiere decir? Conforme le ordenó Adonai. Kaasher Sivá Adonai. Y número 16, finalizando la parashá, la Torá cuenta el impresionante momento en que la presencia del Eterno reposó en el santuario, al nivel que ni el mismo Moshe podía ingresar sin autorización previa. Dicha autorización se demostraba cuando la nube se levantaba, pero cuando la nube posaba sobre el Mizkan, Moshe no podía. Entonces, yo quisiera que nos pusiéramos en pie en estos momentos para esto. Somos llamados a ser un pueblo responsable, entregando cuentas de nuestra actuación. Repito, somos llamados a ser un pueblo responsable, entregando cuentas de nuestra actuación. Dios nos ha traído a esta nación, y a mí me duele ver, no lo hablo de ustedes, no. Tengo la oportunidad de hablar con mucha gente y ver a mucha gente, pero me duele ver que muchos parece que siguen viviendo allá donde decían que no tenían oportunidad, y vinieron a este país y siguen viviendo como si no tuvieran oportunidad. Hay una verdad en el pueblo de Dios, como lo he expresado muchas veces. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Una de las cosas que usted y yo necesitamos vivir es, número 1, en santidad, y número 2, libres
libres financieramente. Libres financieramente, porque ese es el pueblo de Dios. Si no sabe cómo vivir libre financieramente, por favor, pregúntele al Moré y pregúnteme a mí. ¿De acuerdo? Este año llevamos ya ¿cuántos meses? Estamos en el tercer mes. Este año tiene que ser un año de ser un pueblo del Eterno, responsable, entregando cuentas de nuestra actuación, siendo libres, libres financieramente. De esto aprendemos por lo menos 3 cosas muy importantes. 1. Un pueblo responsable tiene sus cuentas al día. Tiene sus cuentas al día. Lo primero que aprendí de muchachito fue sacar el 10% que no es mío, es del Eterno. Y lo segundo que aprendí es sacar un 10% para mí. 10% para el Señor primero y 10% para mí, ir guardándolo y no usarlo. Y aprender a hacer un presupuesto con el 80%. Con el 80%. Un pueblo responsable tiene sus cuentas al día, número 1. Número 2, un pueblo responsable hace las cosas como el Eterno ha mandado. Hace las cosas como el Eterno ha mandado. Y número 3, un pueblo responsable es recompensado con bendición. 3 cosas. Un pueblo responsable tiene sus cuentas al día. 2, un pueblo responsable hace las cosas como el Eterno ha mandado. Y 3, un pueblo responsable es recompensado con bendición. Con bendición. Muy bien, pueden sentarse. Miremos el resumen ligeramente. Moshe reunió al pueblo de Israel y les dijo sobre las órdenes que el Eterno respecto a la observancia del Shabbat. Un secreto. ¿Por qué la gente no prospera? ¿Por qué la gente no prospera? Porque trabaja 7 días. ¿Sí? Porque trabaja 7 días. Es decir, desobedecen al Eterno. Y uno no puede ser bendecido desobedeciendo. Tan sencillo como eso. Moshe reunió al pueblo de Israel y les dijo sobre las órdenes de Adonai respecto a la observancia del Shabbat. ¿Qué dice? Trabajarás 6 días, y eso está desde Génesis. 6 días trabajarás y harás toda tu obra del 1 al 6, más el 7º día Shabbat. Lo separó y lo bendijo. Y una de las cosas, y eso lo ratificábamos hace 8 días, una de las señales que estoy obedeciendo al Eterno es no enciendo fuego en Shabbat. No cocino. Oiga, suena bonito. No cocino como si yo cocinara. Cuando llega Shabbat me lleno de emoción porque no cocino.
como si cocinara del 1 al 6. Piedad es la que lo hace. Y yo la aplaudo, comiéndome todo lo que ella prepara. Pero el sábado no se enciende fuego, no se cocina. Entonces Moshe ordenó al pueblo, después de ser puntual, muy puntual sobre el Shabbat, le enseña al pueblo, le ordena al pueblo la urgencia de construir el Mishkan, el santuario, con la indicación sobre las ofrendas que deberían traer con generosidad de sus corazones. Dice el relato bíblico, los que sientan. Moshe le dijo a toda la comunidad israelita, esto es lo que el Señor les ordena: tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo. Todos los que se sientan movidos a hacerlo. La respuesta de los Bené Israel, ¿cómo fue? De inmediato, y cada uno donó la mayor cantidad de objetos: broches, aros, sortijas, brazaletes, todos elementos de oro, telas teñidas de celeste, púrpura, carmesí, lino fino, cuernos de carnero, aceite, incienso, acacia, todo eso. Los príncipes de cada tribu trajeron piedras de onis y las demás piedras preciosas. Moshe le informó al Eterno que había designado, como el Eterno lo había dicho, a Betzalel de la tribu de Yehudá. ¿Recuerdan cuál es el significado de Betzalel? A la sombra del Altísimo. Cuando leemos Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, Betzalel, ¿sí? Betzalel de la tribu de Yehudá era el supervisor de la construcción, dado que el Eterno lo llenó de gran sabiduría, y aunque era de 13 años, tenía experiencia dada por el Eterno. Su ayudante fue Aholiab, Betzalel de la tribu de Yehudá, y Aholiab de la tribu de Dan, quien tenía la habilidad de realizar obras de arte, grabados y tejidos. Betzalel y Aholiab, jovencitos, ellos informaron que la cantidad de aportes del pueblo ya eran suficientes y que estaban trayendo más de lo necesario. Por ello, Moshe ordenó que no trajesen más donaciones. Entonces se comenzó la construcción del santuario según las indicaciones del Eterno, y así tomó forma el Mishkan. A continuación se da un resumen de ambas sesiones y luego hay un comentario. El resumen de la parashá Vayakhel: Moisés reunió al pueblo de Israel y los bendijo. Primero, respecto a la observancia del Shabbat. Trabajar 6 días, pero el séptimo día
no es nuestro día. Es el día del Eterno. No nos pertenece. Le pertenece al Eterno. ¿Qué hacemos? Simplemente dar gracias al Eterno por habernos dado ese día para gozarnos y descansar en Él. No encender fuego. Asimismo, Moshe ordenó al pueblo la construcción del Mizcán, del santuario, con la indicación sobre las ofrendas que debían traer. Tanto en la lectura de esta parashá como en la sección que corresponde al Código Renovado, encontramos la acción de dos de los más grandes hombres de Israel. Número uno, Moshe Rabenu, construyendo el tabernáculo terrenal. Moshe Rabenu. Y Yeshua Rabenu, construyendo el tabernáculo celestial. Yeshua. Ahora, ¿cómo construye Yeshua el tabernáculo celestial? Moshe, sabemos los ingredientes que él usó. Y Mashiach, ¿qué usó? ¿Qué materiales usó Yeshua? Por medio de su propio cuerpo. Su propio cuerpo lo entrega. Por eso Moshe construyó el primer tabernáculo, pero Mashiach, Yeshua HaMashiach, es superior a Moshe, porque Mashiach se enfrenta a los sufrimientos y le dice a sus discípulos antes: voy a morir, voy a ser entregado a los gentiles, me van a matar. Él se enfrenta a los sufrimientos y a la muerte para luego elevarse por el milagro de la resurrección a un nivel único en la redención, junto al trono mismo del Eterno. Pero con todo respeto y cariño, tengo que repetir: de las personas que más amo en la tierra, después del Eterno y de su Torah, es a Yeshua. Porque gracias a Yeshua, usted y yo estamos aquí y somos libres. Gracias, porque Él murió, pero resucitó. Moshe, por un lado, supo estar arriba, sí, en el monte Sinaí, y pasó 2 veces, 40 días, 40 noches, recibiendo instrucciones del Eterno, pero luego bajó del monte a encontrarse con el pueblo. De la misma manera, nuestro Santo Maestro, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuéramos enriquecidos. Él sabía entonces el secreto de estar arriba y al mismo tiempo abajo. Yo soy de abajo, pero también Él me permite
estar arriba por los méritos de Él. Estar en los lugares celestiales. Y este es el secreto del justo, el Sadik. Alguien que es capaz de estar arriba y al mismo tiempo abajo, aunque la mayoría no lo comprenda. ¿Cómo estar arriba? Cuando usted afronte problemas, dificultades, cuando usted esté afrontando esas situaciones adversas, no se quede allí. Láncelas al Eterno y usted ascienda en su alma, en su mente, en su corazón, proclamando las promesas del Eterno. Con Yeshua estoy juntamente en victoria, porque Yeshua es el que me dio la victoria. Yo les he compartido, aprendí el secreto de estar arriba, a no permitir que ningún problema tome control acá ni aquí. No, porque aprendí el secreto. Con Mashiach estoy juntamente muerto, y ya no vivo yo, sino que Él vive, por lo que Él murió, por lo que Él hizo. Hay mucha gente que no comprende esto. Por eso les animamos a que vengamos los Shabbat. Entonces, se realizó el recuento de todo lo gastado para la construcción del tabernáculo, según lo ordenado por el Eterno y dirigido por Moshe. Se recontó todo el oro empleado, como la plata, el cobre y demás objetos. Se confeccionaron los vestidos de servicio, como también los vestidos sagrados para Aarón. Ustedes me permiten, voy a hacer una excepción. No se lo digan al pastor de acá, porque aquí no se permite tomar nada, ingerir nada, pero yo necesito tomar algo. Tengo la garganta muy seca y necesito beber algo urgente, corriendo. Se utilizaron hebras de oro, tejidos teñidos de colores celeste, púrpura, carmesí, y los engarces de piedras de ónice con oro grabados en ellas los nombres de los 12 tribus de Israel. Otras piedras preciosas utilizadas para el pectoral fueron rubí, topicio, ágata, turquesa, zafiro, diamante, ópalo, armatista. Con permiso, pudiera darles, pero aquí dentro no pueden tomar. Que no se grabe esto. Les participo que estaba delicioso. ¡Ay, qué rico! Se termina la construcción del tabernáculo. ¿Cuándo? El 1 de Aviv fue instituido el Mishkan, el tabernáculo, por Moshe. ¿Qué es el 1 de Aviv? Es el comienzo del mes bíblico de Nisan,
y ordenó colocar todos los elementos y utensilios, el candelabro, su encendido. Moshe tomó el testimonio y lo colocó en el arca. Y lo bello, hermoso es que una nube cubre el Mizcán, y esa nube representaba la gloria del Todopoderoso. Cada vez que la nube se elevaba, era una señal que indicaba que el pueblo de Israel debía continuar la marcha. Por la noche, la nube se convertía en fuego que iba a dar calor a los que estaban allí, pero también iba a alumbrar y evitar que cualquier animal peligroso pudiera acercarse. Éxodo 35:2 dice: trabajen durante 6 días, pero el séptimo día. Yo quisiera insistir de verdad en esto. Trabajen durante 6 días. Y es Shemot, es Éxodo. Pero el séptimo día, y lo ratifica, Shabbat, al único que se le dio nombre, Shabbat, que fue apartado y separado. Dice: será para ustedes un día de reposo, pero dice, consagrado al Señor. Lo dice al pueblo de Israel. Quien haga algún trabajo en él, ¿qué sucederá? Lo expresa el versículo: será condenado a muerte. Tan sencillo. Eso es muy fuerte para mí. Eso se le dio a Israel. Moisés lo enseñó. Pero la palabra que tengo aquí es la misma palabra que se le dio a Moshe y al pueblo de Israel. Y lo que es Shabbat, séptimo día para Israel, lo es para mí. Como les compartí, yo tuve que llorar mucho, pedir perdón mucho al Eterno, porque yo no consideraba el sábado como el día del Señor. Yo tenía la muerte. Sí, la muerte estaba sobre mí. Yo tenía la mente obnubilada por doctrinas paganas, por la doctrina de un hombre que en el siglo IV decidió que ellos no debían parecerse en nada a los que mataron a Dios. Por lo tanto, no se podían parecer en nada a esos fratricidas judíos. E impuso que ya no sería el sábado, que era el día de los judíos. Él no sabía nada, porque no era el día de los judíos, es el día del Eterno. Sino que a partir del siglo IV, el día que había que venerar y celebrar no era el séptimo, sino el primero. El primer día de la semana, que es el domingo. Lloré, pedí perdón, y el Señor abrió mi mente
y le dio vida a mi mente, a mi corazón y a mi alma. Por lo tanto, necesitamos estudiar las Escrituras para ver cómo se debe guardar el Shabbat, para no transgredir el mandamiento de no quitar o añadir. El día de reposo es una bendición. Muchos quieren tener 7 días de reposo. Qué rico, ¿no? Pero hay que trabajar. Y por eso trabajamos 6 días. Para disfrutar el 7º día. Cada día de reposo siempre nos quedamos con ganas de más. Para entender este pasaje primero hay que responder a la pregunta: ¿hemos abrazado el pacto con el Eterno? ¿Hemos hecho un pacto con el Eterno? Sí o sí. Como lo expresa Isaías 56. Isaías 56 es claro, es preciso. Y no solamente 56, sino Isaías 58. Dice Isaías: dice así: a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. ¿Qué sucede? Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. En mi casa de oración. Y dice el capítulo 58: si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, y no haces negocios, si llamas el sábado delicia y al día santo del Señor honorable, y si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Eterno. Hallarás tu gozo en el Eterno. Yo les animo a que subamos a Israel. Subir a Israel. Si queremos ver en vivo qué es esto. Por ejemplo, el día antes de una fiesta solemne, ya lo he compartido, llegamos para Yom Kippur, Yom Teruah y Sukkot, la primera vez que subimos. Y para Sukkot íbamos a recibir a una hermana que iba de la congregación. Era para Yom Kippur, ¿no? Fuimos al aeropuerto. Yom Kippur comenzaba cuando se cierra, cuando el sol se oculta. Y a las 12 del día tenía hambre, estábamos en el aeropuerto, esperábamos el vuelo que llegaba y
fui a un restaurante y ya no me vendieron nada. ¿Por qué? Pregunté. No, es que ya nos preparamos para Yom Kippur. Y eran las 12 del día. El último vuelo llegó como a las 2 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde todo un aeropuerto internacional, el aeropuerto de Tel Aviv, cerrado, porque se esperaba a Yom Kippur. Qué interesante ese día de Yom Kippur. Todo cerrado. Ayuno completo. Ayuno. Qué bendición estar allí. Qué bendición estar en un Shabbat. Entonces, ¿cómo observamos el Shabbat? Debemos comprobar que lo hacemos, que lo estamos haciendo de acuerdo a la palabra de Dios y no a las tradiciones de hombres o la halajá, es decir, la interpretación judía de la ley oral. A veces la halajá se convierte en una carga pesada o yugo difícil de llevar, como dijo Yeshua cuando exhortó a los líderes de su época cómo cargar la camilla del paralítico en día de reposo, cuando fue sanado. A Yeshua lo criticaron. Él fue criticado por eso en Juan capítulo 5. Moshe informó que el Eterno había designado que 2 personas serían los que dirigían, Bezaleel y Aholiab, y ellos lo hicieron. Comenzó la construcción del tabernáculo según las indicaciones del Eterno, y así se hizo el tabernáculo. La pregunta es, ¿en Shabbat se continuó construyendo el tabernáculo? En Shabbat no, aunque era el tabernáculo. ¿Qué dice las escrituras en cuanto a cómo debemos guardar para no caer en cargas que Dios no ha puesto y así no transgredir el mandamiento de no añadir ni quitar nada a la Torá? Porque tan malo es añadir y hacer cosas que no dijo Dios como quitarle cosas que Él dijo. Él dijo, en Shabbat no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. El sentido de los 6 días que se trabajan es bien explícito. En 6 días debemos completar nuestro trabajo. Incluso algunos rabinos que guardan el Shabbat nos enseñan cómo hacerlo más eficiente, cómo hacer el trabajo más eficiente en los días de semana. Pero la distinción está en el 7º. Es santo, es Kodesh, santo, consagrado, apartado para Adonai. El verso dice, quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte.
Estamos hablando de un mandamiento del Shabbat cuya consecuencia por desobedecerlo es muy grave. ¿Cuál es el sentido de muerte aquí? Los encargados de ejecutar la sentencia de muerte en esa época eran Moisés y los jueces que Dios estableció. En el contexto de aquella época sí se aplicaba la pena de muerte, la pena capital, solo que en Shabbat no se podía ejecutar. Por lo tanto, debemos asegurarnos de no hacer en Shabbat lo que Dios prohíbe, es decir, abstenernos de trabajar. ¿Por qué? Porque si trabajo, soy merecedor de la muerte desde la perspectiva divina. La manera de no transgredir el mandamiento es simple: no trabajar. Esto aplica para los que hicieron y los que hacemos un pacto con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esto no es solo para Israel, sino para cualquier extranjero, como dice Isaías 56, que haya abrazado el pacto. La señal del pacto, ¿cuál es? Guardar el Shabbat. Para esto es necesario entender lo que es un pacto. En Shabbat, en sábado, debemos asegurarnos de no hacer lo que el Eterno prohíbe que se haga. El punto importante es saber lo que es trabajo. Trabajar. La palabra hebrea es melajá. Melajá, trabajo. Entendido en el sentido de la época de Moisés. La raíz de la palabra es lag. En hebreo, algo importante, sabemos que es conocer la raíz. 3 letras, 3 sensibles letras, sencillas letras, lag. Por ejemplo, la palabra papá en hebreo es Abba. La raíz son 2 letras, Av, Aleph, Bet. La Aleph se representa como una cabeza de toro y la Bet como una casa. Las dos letras representan la fuerza de la casa, el liderazgo de la casa. Entonces en hebreo las letras se simbolizan con dibujos. La raíz de la palabra lag, trabajo, en forma más primitiva es lamed y la kaf. La kaf, que representa la palma de una mano, y la lamed como un bastón, el bastón del pastor. Ahí los pueden ver en esas figuras. El toro representa la fortaleza y la casa una vivienda. Las 2 letras representan la fuerza de la casa, el liderazgo de la casa. La mano y el bastón, la kaf y lamed. Las 2 letras unidas se representan con un bastón o una vara en la mano. En la antigüedad los nómadas usaban el bastón o la vara, y yo en mi casa, mi abuelo, mi abuelita usaba el bastón y la vara. La vara era para protección o ayuda, pero también significaba
dirección. Melajá es un trabajo que tiene que ver con nuestra provisión o con nuestro sostenimiento. Eso es lo que está prohibido en Shabbat. Tenemos 6 días para procurar nuestra provisión y desarrollo de la economía, nuestro sostenimiento. En el 7º día no debemos preocuparnos de el sostenimiento, porque el 6º preparamos todo lo necesario para recibir la reina Shabbat. Isaías 58, 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en el día santo, en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no andando en tus propios caminos. Para entender esto, tenemos que ir a la definición primitiva de la expresión tu voluntad. La palabra voluntad en hebreo tiene la raíz het, fe y sade. Het, fe y sade. Hafetz. La het se representa como una pared. La fe, P, se representa como una boca. Es decir, significa como una pared en la boca. En el sentido más simple, es guardar la boca. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hablas? Como algo muy valioso, como si fuera un tesoro. La palabra voluntad en la forma más simple tiene que ver con algo que atesoras, algo que es muy importante o valioso para atesorarlo y guardarlo. ¿Qué es lo que el ser humano más atesora y guarda? ¿Qué es lo que más a tiempo y más tiempo le dedica? Lo que el ser humano más tiempo le dedica, ¿a qué es? A hacer dinero. Lo material. ¿Por qué? ¿Por qué dedicas 6 días? Hafetz, tu voluntad, la boca, el hacer. ¿Por qué? Porque le proporciona, según el pensamiento, proporciona provisión. El contexto, lo contrario de ese pasaje es el ayuno. ¿Pero qué tipo de ayuno? Buscar la satisfacción personal, egoístamente. ¿Cuál es el ayuno que el Eterno desea? Lo leemos en Isaías 58. El antídoto para la codicia, el temor y todo se llama Shabbat. Es la antítesis. Si le obedecemos al Eterno, si cumplimos su mandamiento, Él nos va a suplir para todas las necesidades. Si obedecemos a Hashem, Él nos promete que nunca nos va a faltar nada. Por lo tanto, en Shabbat no debemos buscar lo que nosotros pensamos es nuestro tesoro, porque el tesoro de tesoro no es el dinero, no es lo que poseemos. El tesoro de tesoros se llama Torah, se llama palabra de Dios, se llama el Eterno. Él nos promete que nunca nos va a faltar. En Shabbat es el tiempo
para gozarnos y deleitarnos en Él. Termino aquí con Rab Shaul, el que no escatimó ni a su propio hijo. Por eso Yeshua es Yeshua. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará generosamente junto con Él todas las cosas? Eso es guardar Shabbat, estar en Shabbat, vivir en Shabbat y no usar el Shabbat como un día más, porque no lo es. Shabbat Shalom. Perdone que tomé otros minutos más, por eso no vamos a tener cafecito. No, sí vamos a tener. Muchas gracias. Y de verdad, vivamos la palabra, el Shabbat, como el Eterno quiere que lo vivamos, por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Congregación de pie, por favor. Vamos a hacer la bendición por toda la congregación. Tenemos en nuestras plegarias a una hermana que se viene conectando los últimos meses con nosotros vía online, la hermana Yasmín, en Guayaquil, Ecuador. Han sufrido un movimiento telúrico. Nos escribía ahora que no tienen buena internet debido al movimiento que tuvieron. Que el Eterno guarde a todos nuestros hermanos en el Ecuador y a Yasmín y a toda su familia. Que aquel que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shlomo, a nuestro Rebe Yeshua HaMashiach, que Él bendiga a toda esta santa congregación Mahanaín, tanto a grandes como a pequeños, desde nuestro Rab hasta el último que ha llegado, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a nuestra descendencia, así como a todo lo que poseemos. Que Ribono Shel Olam, el Rey del mundo, nos bendiga, nos otorgue mérito, escuche nuestras oraciones y nos redima y salve de toda tribulación y daño que avecina al mundo. Que la palabra del Eterno nos conceda respiro, que nos proteja y que extienda sobre todos nosotros la sucá de su paz. Que implante en nuestros hijos el amor, la hermandad, la paz y la amistad. Que aleje de nuestros hijos el odio gratuito, que quiebre el yugo de los pueblos de nuestros cuellos y que haga que en nosotros se cumpla lo que está escrito. El Eterno, el Eloa de nuestros padres, incrementará en nosotros 1000 veces más y nos bendecirá tal como nos dijo. Que así sea su voluntad y decimos amén. Vamos ahora a elevar plegaria por los enfermos. Han pedido la oración por un niño. ¿Quién fue la que me pidió que oráramos por un niño? Perdón. Aide. Ok. ¿Qué edad tiene el niño? Es un jovencito. Vamos a orar por este niño y después por Abba Vino Malkeino. Gracias. Te amamos, te adoramos por los méritos de Yeshua. Señor, tu mano gloriosa, preciosa y sanadora es sobre ese jovencito. Señor, todo es posible para ti. Lo que es imposible para la ciencia es posible para ti. Por lo tanto, te damos gracias por tu mano gloriosa, preciosa y sanadora sobre Aidan, Señor. Te adoramos, te exaltamos y damos honor, loor y gratitud por esta muestra de tu amor y misericordia. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén.
Vamos ahora a interceder por los varones. Si usted conoce un varón enfermo, aproveche este momento para mencionar el nombre del varón. Luego menciona su nombre y se compromete a hacerse de acá en favor de la sanidad de ese varón. Luego lo hacemos por las mujeres. Que aquel que bendijo a nuestros ancestros Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Salomón, a nuestro rey Yeshua HaMashiach, que él bendiga y cure al enfermo. Ahí menciona el nombre del varón. Ya que, ahí menciona su nombre, sin voto alguno se compromete a hacerse de acá en su favor, que en recompensa de ello el santo bendito es, se llene de misericordia hacia él y lo haga recuperarse, lo cure, lo fortalezca y lo haga vivir, y que desde el cielo le envíe rápidamente curación completa para todos sus miembros y todos sus tendones junto con todos los demás enfermos de Israel, curación de alma y curación de cuerpo, que la curación esté próxima a llegar ahora, rápida y prontamente, que tal sea su voluntad. Y decimos, amén. Ahora por las mujeres. Que aquel que bendijo a nuestros ancestros Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Salomón, a nuestro rey Yeshua HaMashiach, a nuestras matriarcas Sara, Ritca, Rachel, Belea, que él bendiga y cure a la enferma. Ahí menciona el nombre de la enferma, ya que, ahí menciona su nombre, sin voto alguno se compromete a hacerse de acá en su favor, que en recompensa de ello el santo bendito es, se llene de misericordia hacia ella y la haga recuperarse, la cure, la fortalezca y la haga vivir, y que desde el cielo le envíe rápidamente curación completa para todos sus miembros y todos sus tendones, junto con todos los demás enfermos de Israel, curación de alma y curación de cuerpo, que la curación esté próxima a llegar ahora, rápida y prontamente, que tal sea su voluntad. Y decimos, amén. Voy a pedirle el favor a Hannah, ¿dónde está Hannah? Que haga una plegaria por el Maaser y la Sedaká. Benjamín, si puedes sostenerle el cofre a tu mamá, por favor. Abba, Abino Beshamai, gracias Señor. Nos encontramos aquí, Señor, reunidos en tu presencia, en tu día sagrado, en tu día bello, el día más precioso de toda la semana, Señor, en Shabbat. Gracias te damos, Señor, por todas las personas que han contribuido, que han trabajado con su sudor de su frente para dar, Señor. Gracias por todas estas personas. Te pido, Señor, de que tú provees por ellos, que nunca le falte nada, pero principalmente que nunca le falte tu presencia en sus vidas, que ellos siempre, Señor, sean suplidos con tu amor, con tu cariño y con todo lo necesario. Gracias, Padre, que se multiplique en sus vidas a todo lo bueno que tú siempre representas para todos tus hijos. Baruch Hashem. Gracias, Señor. Muy bien, congregación, los esperamos en 5 minutos en el salón contiguo para hacer el Kiddush. Shabbat Shalom. Soñar con un sueño real, vivir bajo el manto de paz, correr donde todo es posible, luchar contra todo aquel mal, estar mejor lejos de aquel y de aquello que me hace llorar, aún con mis brazos cansados, luchar sin dar tregua al andar,
Yo estoy aquí buscando un lugar muy cerca del cielo, muy lejos del mar. Estar dispuesto a dar, aun si no hay para dar, y dispuesto a morir con justicia y honor al Señor. Y yo sé que si solo soy fiel a mi Dios de Israel, que la paz y la calma vendrán a mi vida y mi hogar. Y así ese día vendrá, finalmente el Mesías llegará, y aquel que un día fue despreciado, al fin, por siempre, Rey